Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309. WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 26 de febrero 2023 y son las 8 de la noche con 50 minutos del día domingo. Esta noche vamos a hablar acerca de la oración 100% efectiva. La oración 100% efectiva. La mayoría de la gente no sabe orar. Yo me he dado cuenta de eso porque he aprendido a orar correctamente después de haber leído la Biblia 74 veces, porque estoy en mi lectura número 75 de la Biblia. He leído la Biblia 74 veces. Y siempre que escucho orar a las personas en mi casa o en la casa de alguna familiar, en la casa de otra persona, en mi iglesia, en la iglesia de otra persona, me doy cuenta que cometen muchos errores para orar y que no saben orar. Una oración mal hecha es una oración ineficiente, ineficaz. Entonces, ¿cómo debe ser una oración 100% efectiva? Yo se lo voy a decir en esta plática, en esta ocasión. En primer lugar, antes de saber cómo orar correctamente, les voy a decir una cosa. Tenemos que vivir en santidad. Si no vives en santidad, aunque sepas, digamos, los pasos para hacer una oración eficiente, tu oración tiene obstáculos. Si estás peleando con otra persona, estás disgustado con otra persona, tienes que hacer las paces con esa persona primero antes de presentarte delante de Dios en oración. Ya van dos cosas, vivir en santidad y reconciliarte con tu hermano. Quiero decir con tu prójimo, ¿verdad? Hermano, digo yo, cualquier persona, hermano de la iglesia o una persona que no sea cristiana, un hermano en la carne, o simplemente un amigo o un familiar, un vecino, lo que sea. No puedes estar disgustado ni peleando con ninguna persona y pretender venir a la presencia del Señor y que Dios te responda a tus oraciones. Ni siquiera te va a escuchar el Señor. Yo les voy a decir una cosa. La mayoría de la gente, me atrevo a decir que nadie sabe orar. O casi nadie. Al menos de la gente que yo conozco. La gente que yo he escuchado orar. Comete muchos errores. Pero antes de orar, yo les voy a decir cuál es la forma correcta de orar, según lo que yo entiendo y lo que yo he aprendido de la palabra. Pero antes de orar, no, tenés que estar en santidad. Estar en santidad, la santidad significa apartarse del mundo y del pecado y de las cosas que no le agradan a Dios. Apartarse, guardarse de eso. Guardarse para Dios, guardarse para Él. No prestarse a las cosas del mundo, las tentaciones de la carne. Es importante, no se puede vivir en santidad si uno no guarda su pureza sexual. Y la única forma de disfrutar de la sexualidad correctamente es dentro del marco del matrimonio. Solo con tu esposa puedes disfrutar de tu sexualidad. Solo con tu esposa, con quien estás legalmente casado, puedes disfrutar de tu sexualidad. No masturbarse, no excitarse con videos de YouTube o de páginas de pornografía, crasa pornografía de internet. Nadie debe creer que puede presentarse delante de Dios con las manos sucias y que Dios lo escuche. Eso no existe.
Eso no existe. Son obstáculos para una oración efectiva. Hay que vivir en perfecta santidad, guardando tu pureza sexual. Tienes que estar en armonía con todos los seres humanos en este mundo y no debe haber una sola persona con quien estés en contienda o a quien le estés guardando algún rencor porque tuviste una discusión, una pelea con esa persona. No puedes guardar ningún rencor en tu corazón y tenés que ir a hablar con esa persona, pedir disculpas, aunque esa persona te haya ofendido a ti. Es mejor que le vayas a pedir disculpas para que no haya un obstáculo para tus oraciones. La Biblia también habla claramente que si tratamos mal a la esposa, habrá un obstáculo para nuestras oraciones. El no ofrendar bien y deberle a Dios de diezmos y de ofrendas es un gran obstáculo para que Dios escuche nuestras oraciones. Entonces, si ya estamos bien con todo eso, estás viviendo en santidad, no te estás peleando con nadie, estás tratando bien a tu familia, no solo a tu esposa, sino a tus hijos y a toda tu familia, lo estás tratando bien, con amabilidad, con consideración, con educación, con humanidad, con misericordia. Y si también, digamos, estás por lo menos al día con la ofrenda que es el diezmo. Así se le llama a esta ofrenda, el diezmo. Y la gente se refiere a la ofrenda del diezmo de Génesis 14, porque diezmos hay 5. Las ofrendas que tenemos que practicar en la actualidad son 5 y todas son diezmos, pero en la iglesia cristiana o en la iglesia evangélica, donde mejor se ofrenda, solo se conoce un diezmo, que es el diezmo, se habla del diezmo de Génesis 14. Por lo menos ese diezmo que lo lleves al día, pues yo pensaría que te puedes presentar delante de Dios, porque con una gran deuda de diezmos, yo no creo que realmente Dios te vaya a escuchar. Pocas oraciones son escuchadas. Dios casi nadie ora bien. Casi nadie ora bien. Prácticamente nadie sabe orar bien. Ahora, ¿por qué? Porque muchas personas estarán diciendo, no, eso que dice el hermano está exagerando. Si yo he recibido cosas, porque digamos, la mayoría de gente pide cosas que no recibe, que nunca recibe. Pero sin embargo, de vez en cuando, como si le metiéramos un gol a Dios, recibimos cosas que sí pedimos. Yo les voy a explicar por qué, sin saber orar bien, también podemos recibir cosas que pedimos a Dios. Entremos a ese aspecto primero, antes de que yo vaya al punto de enseñarles la oración 100% efectiva. 100% efectiva si estás, como repito, viviendo en santidad, si no estás peleando con nadie, no estás guardando ningún rencor, no estás en pelea con nadie, si, digamos, estás tratando bien a tu familia, especialmente a tu esposa, y si por lo menos estás dando un diezmo correctamente al día, porque las ofrendas son 5, pero como no se enseña bien a ofrendar en las iglesias, se habla solo de un diezmo. Y la ofrenda voluntaria, que son los centavitos que se echan además del diezmo, porque el diezmo lo mete uno en un sobre, pasan recogiendo las ofrendas y uno echa en la canastita de las ofrendas, echa el sobre con su diezmo y unos centavos más como ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria también es un diezmo. Eso nadie lo hace. Pero si por lo menos estás bien con un diezmo, el diezmo que se practica en las iglesias evangélicas, que en realidad es el diezmo, Génesis 14, que la única bendición que da es protección, que es otras bendiciones, tienes que dar un diezmo más de la ofrenda voluntaria, y hay otros 3 diezmos que no te voy a hablar de esos 3 diezmos más porque no los vas a practicar, pero por lo menos la ofrenda voluntaria sí tendría que ser un diezmo para que ya entres a ofrendar dentro del terreno de lo saludable. Ahora les voy a explicar, vamos a dejar de último una explicación de cuál es el protocolo correcto para orar. Ahorita les voy a explicar por qué, a pesar de no saber orar, porque prácticamente nadie sabe orar, realmente nadie sabe orar. No quería decirlo de esa manera para no parecer exagerado, pero yo sé que nadie sabe orar. Nadie sabe orar. Hay un protocolo para orar que hay que conocer.
Vamos a hablar de eso después, lo último. Ahorita vamos a orar porque mucha gente sí ha recibido cosas sin saber orar. Va. Hay dos razones por la cual la gente sin saber orar ha recibido cosas. Número uno, son dos. Número uno, orar con clamor. Cuando oras con clamor, ya no hay necesidad de ningún protocolo para orar. Cuando la situación es desesperada. Cuando la situación llega a un punto en que estás angustiado. Que mi papá le acaba de dar un ataque al corazón, se está muriendo. Dios mío, te suplico, Señor, por favor, te lo pido, te lo ruego, Señor, ayúdalo. Ayúdalo, por favor, Señor, no permitas que se muera, te lo suplico, por favor. Pero sentís en tu corazón una tremenda aflicción, un dolor, una urgencia tremenda. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y sin saber orar, nuestra oración es escuchada en los oídos del Padre. Por medio de Jesucristo llegamos a la presencia del Padre, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y la oración sin duda llega al Padre. Porque para que Dios te conceda algo que estás pidiendo, tiene que escuchar tu oración. Pero por eso es importante saber orar, porque cuando no oras bien, tu oración no llega a los oídos de Dios, porque hay un protocolo para orar. Pero cuando estás con una angustia tremenda, es que mi hijita de 3 años se me acaba de caer en la piscina, se me está ahogando, no respira, ¿qué hago? Dios mío, ayúdame, te lo suplico con todo mi corazón. Hay quienes son más atrevidos todavía y dicen, mira, Señor, haré lo que tú me digas. Lo que tú me digas, lo haré, lo que tú me pidas, lo voy a hacer, pero por favor no permitas que se muera mi hija de 3 años. La acabamos de sacar de la piscina y no respira. Por favor, ayúdame, Señor. Por tu aflicción, por el dolor que tenés, el Espíritu Santo intercede por ti. Ya es Él orando directamente en tu nombre a Dios. Y nuestras oraciones siempre tienen que ser en el nombre de Señor Jesucristo para que podamos tener acceso al Padre. Pero una oración que no es una situación de emergencia, no es una situación de angustia, no es una oración de clamor, entonces sí hay necesidad de un protocolo para orar. Va. Esa es la primera razón por la cual sí tu oración fue escuchada y respondida. Porque milagrosamente tu papá llegó con un ataque cardíaco al hospital, todavía le salvaron la vida, le hicieron resucitación, digamos, no sé cómo se dice, de emergencia, y incluso le dieron ¿cómo se llama esta cuestión? Le aplicaron esos choques eléctricos que se aplican para resucitar a los que están, digamos, ya prácticamente muertos por un infarto. Y a tu hija, de que estaba a la orilla de la piscina, que no respiraba, pues de pronto empieza a respirar nuevamente. Porque cuando una oración va con clamor, siempre es respondida por Dios. Oraciones de clamor siempre son respondidas, porque dice la palabra Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Es una promesa del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Va. Tenemos una primera razón por la cual Dios, digamos, sí contesta a una oración, aunque no sepamos orar. Orar con clamor. Por la angustia de tu corazón, el Espíritu Santo intercede por ti. Pero cuando no hay angustia en tu corazón y no hay clamor en tu corazón, el Espíritu Santo lo que hace es enseñarte a orar. Porque por eso está su palabra. Tienes que meterte en su palabra para aprender a orar. Esa es tu obligación. Si yo me pasé 8 años leyendo la Biblia 2 horas diarias y orando 2 horas diarias,
Después me enfermé de la vista y ahora me dan mareos después de eso que me enfermé de la vista. Más que todo no fue que me enfermara de la vista, sino que me enfermé de vértigo. Ahora cuando leo mucho ya me dan mareos. Entonces ahora lo que hago es escuchar la Biblia. No la leo sino la escucho, porque si yo leo mucho me dan mareos. Pero durante ese tiempo que logré leer la Biblia 2 horas diarias, yo leí la Biblia como 58 veces. Y eso fue en el 2009. Del 2009 para acá la he leído hasta la lectura número 74. Pero ya más despacio, porque ya no puedo leer mucho. Bueno, ya no leo nada. Solo escucho la Biblia nada más. Pero es lo que tienes que hacer. Leer mucho la Biblia y orar mucho. Para poder madurar en lo espiritual y tener conocimiento de la palabra. Llegar al conocimiento pleno de cuál es la forma correcta para orar. Va. Hay 2 razones, les dije que había 2 razones por las cuales podemos lograr cosas de parte de Dios, que Dios nos conceda cosas, aún sin saber orar. Ya les expliqué la primera, cuando oramos con clamor, debido a la angustia que hay en nuestro corazón, en momentos de urgencia, de momentos de mucha emergencia. Si nos llena el corazón de angustia, de desesperación, oramos con clamor. Entonces dice el Señor, cumple su promesa cuando dice, clama a mí y yo te responderé. La segunda razón por la cual obtenemos cosas sin saber orar, porque no sabemos orar. No sabemos orar. No conocemos el protocolo para orar. Hay un protocolo para orar. Una serie de pasos que se tienen que seguir sistemáticamente para poder orar con efectividad. Entonces, la segunda razón por la cual recibimos cosas sin saber orar es que vamos a orar en grupo. La oración, digamos la oración corporativa, que es la oración que se hace en grupo. Ahora, usted dirá, bueno, yo nunca he ido a orar con nadie en grupo. Bien, si usted va a la iglesia, sí, porque digamos, el culto en la iglesia es una oración. Todo el culto, desde que dice el hermano, cuando empieza el culto, dice, hermanos, buenas noches, pónganse de pie, por favor, vamos a orar para iniciar el servicio. Va. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos ponemos este servicio, Señor, para glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que tú recibas nuestras oraciones, nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, y que bendigas tu palabra, Padre, para que podamos aprender de ti. Porque va a haber un mensaje en el culto, ¿verdad? Y de ahí el culto termina cuando se hace la oración final. Va. Todo eso, todo el culto es una oración. El culto es una oración en grupo. Desde la primera oración en que se inicia el servicio, empezamos a cantar, a alabar a Dios, después viene el mensaje, después hasta los anuncios, la cuestión de entregar las ofrendas, después la oración final. Todo el culto es una oración en grupo. Pero digamos, no dan la oportunidad para que uno pida nada ahí. Pero estando en el culto, estamos en la presencia del Señor, y Él entonces ya ve nuestras peticiones en nuestro corazón y en nuestra mente. Pues estamos en el culto, estamos cantando, estamos oyendo el mensaje, pero con aquella angustia de que y mañana lunes, porque estamos el domingo en la iglesia y mañana el lunes tengo que pagar la luz y no tengo. Me van a cortar la luz. Dios mío, por favor, uno adentro en el corazón, ¿verdad? Pero Dios escucha todo eso. Todo lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, Él lo sabe. Pero cuando estamos en el culto, en su presencia, nuestras oraciones son escuchadas, aunque no las digamos. ¿Cuánto más si vamos al culto de la oración el martes? Y ahí sí los hermanos dan la oportunidad para que uno diga lo que presente sus peticiones. ¿Cuánto más va a escuchar el Señor? Porque la oración corporativa es más eficaz porque en la oración corporativa, que es el culto de la iglesia, cuanto más el culto de oración, se cumplen los pasos que son del protocolo para orar. En el culto se cumplen los pasos correctamente del protocolo para orar. Yo se lo voy a explicar en un momentito. Pero también, digamos, existe lo que es la oración en grupo, incluso puede ser en la casa. Digamos, con una persona, con mi mamá, oremos porque no tenemos dinero para comida y yo no tengo trabajo y
Y entonces, y está con mi papá también. Bueno, entonces mi papá recibe muy poco de su jubilación y yo ahorita no tengo trabajo, oremos para que Dios nos provea. O por cualquier otra cosa, incluso por la misma salud de mis papás, yo pues oremos, mamá y papá oremos para la salud de mi mamá, pongamos de acuerdo, porque dice la palabra, que cuando 2 o 3 personas en la tierra se pusieran de acuerdo en algo que pidieren, yo lo haré. Que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en algo que pidieren, yo lo haré, dice el Señor. Entonces es efectivo también cuando, incluso en mi casa, o en la casa de una persona, un amigo o de un hermano de la iglesia, nos ponemos de acuerdo para orar por cierta cosa específica que queremos pedir. Y como estamos en grupo, está esta otra promesa que cuando 2 o 3 personas se pusieran de acuerdo en algo para orar, sobre algo que pidieren, dice el Señor, yo lo haré. Entonces, disculpe que no dice el pasaje de eso, pues eso está en Mateo, pero ese pasaje siempre se me olvida. Yo con Mateo 8, pero así dice, cuando 2 o 3 personas se pusieran de acuerdo en la tierra con respecto a algo que pidieran, dice, yo lo haré. Pero la monja Romero le va a leer un pasaje que ya tenía listo yo aquí, que es de Santiago. De Santiago. Y le voy a leer un pasaje de Santiago. Porque este pasaje que les acabo de decir no me recuerdo dónde está, francamente. Pero dice aquí en Santiago, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, ¿qué es el justo? El justo es aquel que vive velando por cumplir la palabra de Dios. Voy a abrir un poquito la puerta porque tengo mucho calor. El justo es aquel que vive pendiente de vivir conforme a la palabra de Dios. El justo es aquel que vive en santidad. Aquel que no guarda rencores y hace las paces con su familia, que trata de ofender bien, que digamos, trata bien a la familia, a toda la gente en la calle también. Ese es el justo, pero no solo eso, digamos, que estudia la palabra para cumplirla con la justicia de Dios, porque justo dice Primera de Juan 3, 7 creo que es. Justo es el que hace justicia. Justo es el que hace justicia, el que pone en práctica la palabra de Dios. Entonces, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Se puede uno mover montañas, lograr cosas grandes cuando uno vive cumpliendo la justicia de Dios. Entonces, otra cosa que se me olvidó decirles antes de orar, yo les dije, hay que estar en santidad, no hay que guardar rencor a nadie, hay que hacer las paces con las personas que nos hemos peleado, hay que terminar la familia, hay que ofrendar, por lo menos estar al día con un diezmo, entonces el diezmo Génesis 14, pero también una cosa más que se me ha olvidado es leer la Biblia. Lea la Biblia cuando vaya antes de orar. Lea la Biblia el tiempo que usted quiera orar. Si va a orar media hora, lea la Biblia media hora antes de orar. Porque eso le abre las puertas para que Dios lo quiera escuchar. Porque si usted no lee la Biblia, está diciendo al Señor, mira Señor, ¿sabes qué? Tú me quieres decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Mejor cállate y escúchame a mí. Voy a hablar yo. No. Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando a Dios. Dios le está hablando por medio de la Biblia. Escuche primero a Dios lo que Dios le quiere decir para orar mejor. Además que por educación, si yo escucho a Dios, tengo derecho a que Él me escuche. Y un amigo que nunca me pone atención en lo que yo le estoy contando un montón de cosas y ni siquiera me escucha ni me oye. Cuando Él quiere contarme un montón de cosas. Porque hay gente así que no le pone atención a uno en nada y cuando ellos están hablando quiere que uno esté pendiente de ellos. Eso es de muy mala educación, la verdad. Usted quiere que Dios lo escuche, escúchelo usted al primero. Lea la Biblia. Cuando lea la Biblia media hora. Usted escuchó a Dios media hora, pues usted tiene derecho a que Dios lo escuche media hora a usted. Entonces, eso se me ha olvidado. Otra cosa que debemos agregar antes de empezar a orar es leer la Biblia. El mismo tiempo que usted quiere que Dios lo escuche, escúchelo usted a Él primero. Tómelo en cuenta. Entonces, la oración corporativa, la oración en grupo es más efectiva porque se cumplen otras promesas de Dios.
Estaba leyendo este pasaje porque es bonito y nos ayuda también a comprender. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejantes a las nuestras. O sea, él no era perfecto como Dios no espera que nosotros seamos perfectos tampoco. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías oró porque no lloviera, porque hay un objetivo, una razón para pedir hacer esa oración, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en 3 años y medio. No llovió en 3 años y medio. A pesar de que él era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Pero aquí dice que oró fervientemente, es porque es lo que yo les decía primero, que oró con urgencia, con angustia, con clamor. Aparte es, digamos, la otra forma de que Dios nos conceda cosas, aunque digamos no sepamos orar. La otra razón es esto de que la oración corporativa. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo con una persona con respecto de algo, una persona o dos, dice, cuando 2 o 3 personas se pusieran de acuerdo en la tierra sobre algo que pidieren, dice, yo lo haré. Entonces, esa es la razón por la cual es efectivo también. Hemos recibido cosas cuando aún sin saber orar, porque hemos orado, nos hemos puesto de acuerdo con otras personas. Esa gatita se llama Bonnie, es jovencita, tiene 7 meses. Yo le digo la gorda, desde chiquita era bien gordita, pero se llama Bonnie. Hace un año se cumplió, hace 2 días se cumplió un año de que murió mi gato más viejo, que era muy parecido a ella, y se llamaba Pedro. Me duele todavía que se haya muerto. Continuemos con esto. Entonces, recibimos cosas a pesar de que no sabemos orar, porque nos ponemos de acuerdo con otras personas para pedir algo. Entonces, cuando 2 o 3 personas se pusieron de acuerdo en la tierra sobre algo que pidieran, dice, yo lo haré. Estaba buscando la cita, pero no la encuentro. No la encuentro. Pero así dice, cuando 2 o 3 personas se pusieron de acuerdo en algo en la tierra con respecto a algo que pidieran, dice, yo lo haré. Pero no encuentro la cita porque francamente no era una cita de la que yo hubiera pensado hablar, pero sí es una buena cita porque es algo, dice, esta promesa con respecto de que Dios va a concedernos lo que le pidamos cuando pusiéramos de acuerdo con otras personas para orar. Yo creo que esto está en Marcos, es que lo están buscando en Mateo, pero ahora que me recuerdo, esto está en Marcos, pero mejor dejémoslo así porque así dice. Si usted tiene duda, pues búsquelo. Entonces, ya les expliqué por qué. Recibimos cosas que hemos pedido, aun cuando no sabemos orar, porque no sabemos orar. ¿Cuál es el protocolo correcto para orar cuando no estamos con ninguna urgencia? Nuestra oración no es un clamor. Esta gatita no sabe cuidarse de la cámara, porque la otra gatita que tengo solo pasa por enfrente de la cámara para salir en el video y se pasa de largo, pero esta se queda parada enfrente de la cámara. Entonces la otra sí sabe bien que no se debe quedar parada, solo pasa nada más exhibiéndose para salir del video y pasa de largo, pero esta se queda parada enfrente de la cámara. Entonces ya tenemos las 2 razones por las cuales recibimos cosas. Hemos recibido cosas sin saber orar. Por el clamor y la angustia de nuestro corazón, clamamos a Dios. Dice Dios, una promesa de Dios es, clama a mí, yo te responderé. La otra causa por la cual recibimos cosas sin saber orar, realmente no sabemos orar, es porque pedimos, o nos ponemos de acuerdo con otras personas para orar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar acerca de cuál es el protocolo correcto para orar. El protocolo correcto para orar es el siguiente. El protocolo correcto para orar es el siguiente. En primer lugar, la invocación. Eso nos muestra el Señor en el Padre Nuestro. Nos enseña cómo es
que se empieza una oración, la invocación. Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo primero, número 1. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice en el Padre nuestro, santificado sea su nombre. Lo que quiere decir santificado sea su nombre es que hay que hacer la oración, como dicen otros pasajes, en el nombre de Jesucristo. Pero como este nombre no hay que decirlo en vano, por eso dice, en ese momento lo estaba diciendo él, en la oración del Padre Nuestro lo estaba diciendo él. Entonces no tenía mucho sentido que dijera su propio nombre, además que es un nombre que no se debe decir en vano. No había ninguna razón para que lo dijera en ese momento, entonces, porque no estaba pidiendo nada. Además que él no se iba a dirigir a sí mismo, solo estaba enseñando la oración. Por eso cuando él dijo, santificado sea su nombre, quiere decir que el segundo paso es decir su nombre. Santificado sea tu santo nombre. Pero en realidad el nombre que tenemos que decir aquí es el nombre de Jesucristo. Entonces, Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, vengo a ti. Ya vamos los 2 pasos. El Salmo 100 nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces, tercer paso, acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entonces, la invocación, número 1. Decir el nombre del Señor, número 2. Acción de gracias. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de, decimos el nombre del Señor. Como paso 3, te doy gracias, Señor, por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por la vida, gracias porque me has dado todo lo que necesito para vivir. Mi familia tiene todo lo que necesitamos para vivir, tenemos salud y bienestar, y darle gracias por todo lo que se nos ocurra, porque cosas que realmente son relevantes cada día. Hacer una acción de gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera, porque para siempre es tu misericordia. Esta frase hay que decirla mucho en la oración. Eso yo la digo mucho en mis oraciones, porque es una frase que abre puertas. Cuando Salomón inauguró el templo en Jerusalén, el templo que él construyó en Jerusalén, dijo esta frase, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Porque el Señor es bueno, porque Dios es bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y con esta frase, repitiéndola varias veces, se llenó la presencia del Señor en el templo y se llenó como una especie de humo, blanco obviamente, por esta frase. Cuando el rey Josafat enfrentó a 3 ejércitos, no peleó contra un solo soldado, sino que se pararon solo a ver la batalla y los tres ejércitos se mataron unos a otros. Y la frase que dijo fue: glorificad al Señor porque para siempre es su misericordia. Glorificad al Señor porque para siempre es su misericordia. Casi lo mismo que dijo Salomón. Y solo dijeron eso, se pusieron a repetir eso y los ejércitos empezaron a matarse entre ellos mismos en el valle de Beraca. Y ya el pueblo de Israel solo bajó para tomar el botín de estos 3 ejércitos que ya estaban todos muertos. Por esta frase es poderosa. Entonces, la oración efectiva lleva estos pasos. La invocación, Padre nuestro que estás en los cielos. Número 2, decir el nombre del Señor. Número 3, acción de gracias. Gracias, Padre mío, porque eres bueno en gran manera. Dígalo muchas veces. Esta parte de aquí, acción de gracias, dígalo. Puede decir usted lo que realmente quiera agradecer al Señor. Gracias, Padre, por los alimentos. Gracias por nuestra casa, por nuestro carro, por nuestras cosas, por el trabajo que tenemos. No nos falta nada. Gracias a ti, Señor. Gracias, Padre mío, porque eres bueno en gran manera y porque para siempre es tu misericordia. Entonces, ese es el tercer paso para una oración efectiva. El cuarto paso es la alabanza. Después de la acción de gracias, sigue la alabanza. Aquí igual, yo creo que más aquí es donde yo repito esta frase. Señor, porque eres bueno en gran manera y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Porque eres bueno en gran manera y porque para siempre es tu misericordia. Porque eres único, Señor, y todopoderoso. No existe nada, Padre, que sea difícil para ti, porque para ti todo es posible, Señor. No hay nada que sea difícil para ti. Hay que alabar. Entonces, lo que Salmo 100 dice es: entrad por sus puertas con acción de gracias, que es el tercer paso, acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Entonces, la alabanza es como ir caminando en los atrios del Señor. Porque, digamos, el tabernáculo de reunión aquí en la tierra fue un modelo del tabernáculo santo que está en el cielo, donde está la presencia del Señor. El tabernáculo que le mostró Dios a Moisés aquí en la tierra era un símbolo del tabernáculo que realmente está en el cielo, donde Dios habita.
Pero el tabernáculo que usaba Moisés aquí en la tierra ya no lo necesitamos porque entramos a la presencia del Señor por medio de el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ese tabernáculo sigue existiendo en el cielo y tenemos que saber entrar allá. Entonces, cuando abrimos la puerta con acción de gracias, empezamos a caminar con alabanza. Hay que alabar bastante para ir entrando y acercándonos a la parte donde está Dios, donde sí nos puede escuchar, porque está muy lejos, no nos va a escuchar. Le hablamos desde la puerta, no nos va a escuchar. Le pedimos cosas desde la puerta, no nos va a escuchar. Entonces hay que alabar, pero acercándose a su presencia, cerca. Entonces, cuarto paso, la alabanza, porque eres bueno en gran manera, porque para siempre es tu misericordia, Padre, porque no existe nada que sea difícil para ti, porque solo tú eres Dios Todopoderoso, grande en misericordia, porque eres bueno en gran manera y porque para siempre es tu misericordia. Entonces ya vamos con el quinto paso. Repitamos: invocación, decir el nombre del Señor, acción de gracias, alabanza, que nos va acercando a la presencia del Señor, donde Él ya nos va a poder escuchar, porque está muy lejos, no nos escucha. Hay que acercarse en alabanza a la presencia del Señor, para que nos pueda escuchar, lógicamente. Entonces ya vamos al quinto paso, que sería el altar de sacrificio. Llegamos al altar de sacrificio, donde vamos a confesar nuestros pecados. Antes, en el tiempo de Moisés, llegábamos al altar de sacrificio y mataban un animalito y derramaban su sangre, pero ahora lo hacemos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesús pedimos perdón. En el nombre del Señor Jesucristo te pido que tú me perdones por mis faltas, mis pecados. Y más que todo son por las cosas que no he hecho, que tenía que hacer, las cosas que hice que no sabía que no tenía que hacer, los pecados de ignorancia, ¿verdad? Porque también habían sacrificios por los pecados de ignorancia del pueblo, por las cosas que no sabemos, por lo que no sabemos, lo que hicimos sin querer y no sabemos que no lo teníamos que hacer, y por las cosas que teníamos que hacer y no las hicimos, y también por los pecados que realmente sabemos que cometimos, porque cuando llegamos a la presencia del Señor, al altar de sacrificio, no vamos a engañar a Dios. Él sabe perfectamente cuántos pecados hemos hecho. Esos 15 minutos que fuiste débil y entraste a páginas de pornografía en el internet, porque yo me doy cuenta, porque soy hombre, que cuando uno es hombre y agarra el internet, empieza buscando una cosa y casi siempre termina viendo mujeres. Y cualquiera que diga que eso no es verdad, está mintiendo. Porque el que es hombre sabe que esto es así. Es una lucha tremenda que nosotros los hombres tenemos con el internet. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo. Está mintiendo. Entonces hay que saber usar el internet. Y si me caí en debilidad, debo confesar: mira, yo te pido perdón, Señor, yo no quería hacer eso. No estaba buscando yo nada ahí, pero terminé viendo mujeres otra vez. O ofendí a tal persona. Fui abusivo con tal persona, ese vendedor de ahí del mercado, que tan maleducado que es, yo lo maltraté porque es que me sacó de quicio. Pues pedirle perdón y orar por la persona a quien insultamos. Y francamente a mí me pasa mucho eso, porque yo en la calle no me gustan las abusiveces ni las faltas de respeto. Yo trato muy bien a la gente educada y trato muy bien y soy cortés y muy fino con la gente que me trata bien y la gente que es amable, pero la gente que es abusiva y me falta respeto en la calle, no tengo mucha paciencia con esa gente. Les he dado por ponerlos en mi lista de oración cuando los acribío con mis palabras, porque yo digo que poner a la gente en su lugar, pero se me ha dicho: no, tenés que aprender a ser más paciente, más tolerante con la gente, pasar por encima las ofensas y seguir adelante. Me ha dicho el Señor a mí, porque esa es una parte que a mí me cuesta mucho. Entonces hay que confesarle al Señor todos nuestros pecados, porque no lo vamos a engañar. No le vamos a ocultar nada al Señor si Él ya lo sabe todo. Y Él está esperando escuchar las cosas que Él ya sabe que cometimos. Pues, confesemos nuestros pecados y pidámosle perdón, porque abogado tenemos delante del Señor, que nuestro Jesucristo. Y eso nos va a perdonar todo, pero si lo confesamos, si no, ¿cómo? ¿Cómo lo va a perdonar si no lo confesamos? Vamos al sexto paso. Ya nos vamos acercando al lugar santísimo, al lugar santo. Ahí empezamos a interceder. Sexto paso, la intercesión. La intercesión por otras personas. Pedir por otras personas, por su salvación.
por los problemas que específicos que otras personas tengan, por la gente, la vecina que no tiene que comer, se le murió el marido y tiene 3 hijos y no tiene que comer. Orar. Bueno, por la gente que tiene necesidad vamos a orar, pero también la vamos a ayudar económicamente. No vamos a quedar con solo orar nada más. Hay que interesar por las necesidades de otras personas. Y entonces ya entramos como séptimo paso al lugar santísimo, a la presencia misma del Señor. Séptimo paso al lugar santísimo, donde Él sí nos va a escuchar, porque ya entramos a su presencia. Ahí podemos presentar nuestras peticiones. Pero como les dije al principio, habremos leído la Biblia antes de empezar a orar. Y cuando leímos la Biblia, es cuando el Señor nos va a mostrar qué cosas tenemos que pedir, porque Él mismo nos dice qué cosas tenemos que pedir. Llegamos al lugar santísimo y pedimos lo que Él nos dijo que pidiéramos. Pero la verdad que en el lugar santísimo, si logramos llegar al lugar santísimo, que es el séptimo paso, número 7, el número 7 es el número de... El número 7, el número de la perfección, dicen algunos. El número 7, el número de la perfección. ¿De dónde se sacaron eso, digo yo? ¿De dónde se sacaron eso, el número de la perfección? El número 7 es el número del pacto, el número de alianza. El número del pacto que tenemos, que yo tengo, que todos tenemos por medio de Jesucristo. El número 7 es el número que evoca el sacrificio, el pacto por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. El número 7 es el número del pacto por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Por eso al séptimo paso entramos a la presencia de Dios, al lugar santísimo, donde Él sí va a escuchar nuestras oraciones. Y si se le ocurre pedirle estando ahí, si logra llegar ahí, aproveche para pedirle el Mercedes-Benz último modelo, porque ahí sí se lo puede dar el Señor. Cualquier cosa que le pida, si logra llegar ahí, pídale lo que usted quiera, porque indudablemente se lo va a dar el Señor. Pero entre pedir y recibir hay un desierto de por medio que usted va a tener que cruzar. El Señor lo ayuda a cruzarlo y lo lleva de la mano para cruzar ese desierto. Si usted suelta su mano, ya olvídese que va a recibir lo que pidió, porque cuando uno pide algo tiene que seguir creyendo. Dice Marcos 11:24, todo lo que pidieres en oración, creed que lo recibiréis. Yo tengo la obligación de creer que lo voy a recibir. Todo lo que pidierais en oración, o todo lo que orando pidierais, creed que lo recibiréis y Dios vendrá. O sea, si le pido al Señor un Mercedes-Benz último modelo, estando en su presencia, en el lugar santísimo, lo voy a recibir siempre y cuando siga creyendo. Porque entre pedir y recibir hay un desierto de por medio. Que si lo cruzamos, recibimos lo que hemos pedido, y si no lo cruzamos, no lo recibimos. Pero el Señor nos lleva de la mano para cruzar ese desierto. El requisito es no dejar de creer. Yo le pido al Señor un Mercedes último modelo, tengo que creer que lo voy a recibir. Lo voy a recibir. Yo sé que lo voy a recibir. No sé cuándo, pero lo voy a recibir, indudablemente. Porque entre pedir y recibir a una larga distancia hay un desierto de por medio que sí lo podemos cruzar si no dejamos de creer que vamos a recibir lo que hemos pedido. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios paso a paso para que nos diga qué tenemos que hacer. Mira, mijito, me des un montón de diezmos. Ponete al día, yo te voy a ayudar. Me vas a dar la ofrenda voluntaria como un diezmo también. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo soy Dios, yo puedo hacerlo todo. La cosa es que querrás hacerlo, porque si no quieres hacerlo no te puedo ayudar. No te puedo ayudar si no te miro intentándolo. No te puedo ayudar si no lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer no te puedo ayudar. Pero si lo quieres hacer y estás dispuesto a hacerlo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar de la mano para que cruces este desierto y para poder darte lo que me estás pidiendo. Porque entre pedir y recibir hay un desierto de por medio que tenemos que cruzar. ¿Cómo fue la tierra prometida de que se le prometió a Israel? Salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto y por fin recibieron la tierra prometida. Y estuvieron 40 años en el desierto porque fueron desobedientes e incrédulos. Lo cual no debemos ser nosotros. Nuestra fe debe ser firme, constante, total. No debe haber ninguna duda en nuestra oración, en nuestro pensamiento. No dudas. Que pasa algún tiempo y empezamos a decir, es que Dios no me dio lo que le pedí porque esa era su voluntad.
él vio que eso no me convenía. No, Dios quiere que seamos firmes. ¿Quieres recibir algo de Dios? Sigue creyéndolo. Yo lo voy a recibir. La voluntad de Dios es dármelo. Esa es su voluntad para glorificarse en mi vida. Dios me lo va a dar. Espero que esta plática les sea de bendición. Que Dios lo bendiga.